Primero hay que entender que el TDAH es un trastorno del control inhibitorio. Es decir, las personas que presentan TDAH tienen una dificultad para frenar. En este sentido, frenan la capacidad de concentrarme, frenan la capacidad de distraerme, frenan la capacidad de hacer un acto motor, y ahí está la impulsividad. En vez de pensar hacer, piensan hacen o directamente hacen. Y la idea que nosotros como psiquiatras, cuando medicamos la impulsividad en este cuadro en particular, utilizamos ciertas medicaciones que se llaman estimulantes. Pero en realidad, cuando las usamos en estos pacientes, no las usamos como tales, no las usamos como estimulantes. Es decir, si yo doy un estimulante a un paciente impulsivo, lo incendio, hago que sea peor la impulsividad. Pero en este caso es al revés, los calma. ¿Y cómo hace esto? Bueno, hay un montón de mecanismos, pero lo que tenemos que entender es que esta droga, cuando la damos nosotros, y esto es importante para entender a todos los pacientes con TDAH, no se dan como tales, no se dan como estimulantes. Tienen el nombre de estimulantes, pero en la dosis y en la forma son drogas que sirven para el tratamiento del TDAH, ayudando a la concentración, a la atención más que a la concentración, a disminuir la impulsividad y a reducir la hiperactividad, que son sintomatologías habituales de estos pacientes. Y en realidad, si vamos a ser muy honestos, el TDAH, que hiperactividad y atencional, en realidad es mucho más complejo que eso. Y si vos lo vas a ver, en realidad es un trastorno disejecutivo que acompaña al paciente a lo largo de toda su vida, desde muy temprana edad, y que los pacientes se acostumbraron a vivir así. Se acostumbraron, y esto no pienso esto de los pacientes, pero se acostumbraron a que los llamen vagos, a que les digan, pero vos tenías un montón de posibilidades, vos no te esforzás lo suficiente para llegar temprano, vos siempre te olvidás de las cosas. Ahí está la disejecutividad, la alteración en las funciones ejecutivas superiores, en algunas funciones ejecutivas superiores, que terminan haciendo que haya un desorden generalizado en la vida, a lo largo de la vida, y que sin un tratamiento adecuado, ya sea farmacológico o no farmacológico, los pacientes siguen en esto, con pérdida de años, con pérdida de proyectos, con pérdidas económicas, con pérdidas vinculares, con pérdidas de lo que quieras. En frecuencia hay más TDAH en niños. Estamos hablando de un 8%, podemos hablar de TDAH en niños, y en el adulto esto se reduce a un 2-4%, más o menos la mitad. El tema es que ahora se le está dando atención, se le está prestando atención al TDAH en el adulto, y lo que antes era, no, es una persona colgada, o no, es así. Ahora estamos entendiendo que en realidad hay sintomatología de TDAH, y hay que entender algo también muy importante, que es el TDAH en el hombre y en la mujer, porque sintomatológicamente es diferente. La mujer suele sobrecompensar y suele ser desatenta. Entonces es la típica que pasa desapercibida, pero con gran dificultad para lograr sus metas. Las puede lograr, tanto el hombre como la mujer. Los pueden lograr, pero con muchísima dificultad desde la inatención. El caso del hombre es más disruptivo, es más hiperactivo, es más impulsivo. Los dos pueden ser impulsivos, ojo, pero el tema es que se nota más. Entonces, la pregunta fue si hay más en adulto. Me fui un poquito más amplia la pregunta, pero en el adulto se está diagnosticando más, se está prestando más atención, y también se está viendo el TDAH en el adulto, en la mujer, que está también muy relacionado con el ciclo sexual, es decir, con las hormonas, y esto se está viendo lo que antes no se entendía que era TDAH. A ver, yo soy docente de la cátedra de psicofarmacología del Instituto de APSA, y la idea que nosotros fomentamos es el pensamiento crítico y la psicofarmacología racional. No se medica por modas, no se medica porque hay que poner alguna medicación, sino se medica con un criterio lógico, entendiendo un diagnóstico o un conjunto sintomatológico de los pacientes y tratando de hacer
como dije al principio, primero un diagnóstico y un pronóstico a partir de lo que es la medicación de los pacientes. Creo que los colegas que estamos en la cátedra trabajamos para esto, trabajamos para fomentar el pensamiento y no aprender una lista de fármacos o con tal patología medico con tal cosa. Obviamente hay que saberlo también, pero también hay que entender cómo se hace con el paciente, cómo se lo comunica al paciente, qué miedos tienen los pacientes frente a estas medicaciones, a estos tratamientos que son desgraciadamente todavía altamente estigmatizantes para ellos. Tabúes desde el lado del paciente, desde el lado de cuándo me vas a bajar la medicación, desde el lado de me siento bien, saco la medicación, desde el lado de la familia que le dice estás muy medicado, desde el lado que ven 500 miligramos y dicen es mucho, y tal vez 500 miligramos sea la dosis mínima. Hay muchísimo tabú, hay muchísimo estigma y lo que siempre decimos, a un paciente con una patología orgánica, hipertensión, diabetes, no le decís cuándo te sacan la medicación. Pero a un paciente con tratamiento por un trastorno psiquiátrico, sus familiares, sus amigos e incluso el mismo paciente va a estar preguntando ¿y cuándo sacamos la medicación? No digo que no se saque, ¿eh? Hay cuadros en donde tienen un tiempo determinado y se va a sacar la medicación. Pero hay otros cuadros en donde la medicación tal vez es de por vida y esta idea y este choque todo el tiempo de voy a hacer otras cosas para sacar la medicación termina siendo un problema muy grande y termina asustando a los pacientes, alejándolos a los pacientes de profesionales que puedan ayudarlos, alejándolos de tratamientos adecuados y termina siendo doloroso para ellos.